Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Diálogos. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a recordar esos momentos en los que a veces no encontramos una salida a todas esas emociones que tenemos reprimidas dentro de nosotros y que en muchas ocasiones a través de la escritura logramos encontrar un canal para poder expresar y poder dejar fluir todo ese torrente que tenemos en nuestro interior. Ella es Marilyn y se dedica en su vida a generar espacios de aprendizaje y reconocimiento del ser interior a través de los procesos formativos y de la lectura y la escritura, a través de un programa muy bello que tiene ella que nos va, digamos, a contar mucho más a profundidad claramente. Marilyn, gracias por aceptar este espacio y muy buenas noches, ¿cómo estás? A ti, Julián, gracias por este espacio, por invitarme a él. Gracias por esa presentación. Marilyn Rengifo, desde Cali, Colombia, vecinos de departamento. Para los que no están ubicados en Colombia, somos vecinos de departamento. Pedagoga, 24 años de formación en este cuento de la pedagogía. Amante de la escritura y los procesos de lectura y escritura en la formación de chicos, porque en todos estos años he encontrado que me dan respuesta a muchas preguntas que me he hecho y he visto resultados positivos. Y además han permitido que exploren ellos para hacer algo con la pedagogía que no he visto todavía que hagan parte de nuestro quehacer docente, y es hacer pedagogía para la salud mental. Y me he dado cuenta que esta herramienta facilita, o al menos nos vuelve un instrumento de paz para los niños, adolescentes o adultos que por coincidencia, diosidencia o como le quieran llamar, llegan a nuestras manos, a nuestras aulas. Bueno, y de hecho escuchamos por ahí a tu hijo practicando la música, ¿no? Bastante. Eso es hijo de tigre, pero mejorado y recargado. Eso es potenciado, bastante artístico, bastante deportista, bastante disciplinado. Yo digo que me ganó porque yo no era tan disciplinada como lo ven a él. Completamente. Digamos que a veces cuando uno habla con las personas tienden a mencionar como, no, es que los tiempos van a peor, las cosas solamente están, digamos, empeorando cada día. Y justo a mediodía hablando con mis padres sobre esto y les decía yo, pero no completamente desmejorando, porque si yo me atrevo a mirar las nuevas generaciones, son mucho más críticos, más reflexivos, aprovechan mucho mejor los medios de expresión que tienen disponibles, que es algo, digamos, que si entre más viajamos en el pasado hacia atrás, pues vemos que más reprimidos eran los medios expresivos, ¿no? Digamos como el arte, la música, la escritura, el baile, ¿sí? En la medida que las personas puedan entender que cuando realizan medios de expresión están ampliando su capacidad intelectual también, y pues eso a su vez los vuelve personas mucho más conscientes de sí mismos, pues creería que en todas, digamos, las instituciones de educación los aprovecharían mucho mejor. Yo hace poco escribí un artículo que se llama La educación del vaciado y era una crítica precisamente a esos modelos formativos que solamente se dedican a transmitir textos de una generación a otra y como vaciándolo en recipientes vacíos, ¿no? Como si, digamos, ese conocimiento que se derrama sobre el aprendiz o sobre el estudiante fuera suficiente para que tuviera todo lo que necesita en la vida para hacerse, digamos, de un constructo suficiente. Y es precisamente esos modelos pedagógicos que incluso tienen nombre y se llama formación por competencias, ¿no? Entonces nos dicen a nivel nacional, no, es que el estudiante o los chicos deben tener la competencia de realizar X o Y actividad. Pero entonces esa formación por competencias también se basa en que nosotros debemos
competir contra nuestros compañeros, ¿sí? Entonces, entonces esa formación se convierte básicamente en una pelea para mirar quién sobresale más sobre los otros, que de hecho, pues para eso es el sistema métrico numérico de calificación, para poder establecer unas estadísticas y resaltar qué educaciones de superiores están sobre las otras y pues de esta manera poder, digamos, comercializar, que al final es, digamos, el objetivo de todo este medio instrumentalizado, que es producir rentabilidad, ¿no? Y esa crítica de la educación del vaciado la veo desde la educación primaria hasta la educación profesional y posgrados, etcétera. Digamos que en todos los niveles de educación en los que he estado, y ahorita pues que ya soy docente, lo veo mucho, y es que se enfoca precisamente en esa formación técnica y muchas veces lo que decías tú, Marilyn, no se hace educación emocional, ¿no? Desde la pedagogía. Entonces tenemos una batería, una caja de herramientas técnicas de una profesión específica, pero se les olvida algo muy importante, y es que en cualquier empresa o en cualquier disciplina a la que se va a dedicar el aprendiz o el estudiante, pues esa disciplina la va a ejercer un ser humano. O sea, la disciplina no la va a ejercer una máquina. Y precisamente esa falta de conciencia de la humanidad de quienes ejercen la disciplina es lo que posteriormente digamos, nos da como resultado las problemáticas que tenemos hoy en día, como es el egoísmo, la corrupción, la violencia, etcétera, etcétera, de las personas que no saben gestionar sus ideas de éxito, sus emociones, su búsqueda de responsabilidad social como instrumentos de una sociedad que somos todos, y pues terminamos finalmente aceptando el modelo educativo actual, que lo que busca es que seamos un sujeto de este sistema y que busquemos nuestro bien a nivel individual, ¿no? Exacto. Y más que aceptándolo, yo diría que resignándonos a él, ¿sí? Porque es que la aceptación, más en esos jóvenes de los que estabas hablando, que son de pensamiento más crítico que nosotros, que hablabas que no es que la sociedad esté más deteriorada, la sociedad está transformada. Yo también discuto mucho eso con mis compañeras, cuando entramos como en la desesperanza, y es una desesperanza aprendida, como dice la psicología, y comenzamos a imitar lo que el otro dice, como loros viejos. Entonces, si una compañera o un papá dice, aquí no hay nada que hacer, esto cada vez va peor, entonces el loro repite, sí, cada vez está peor. Qué bueno cuando alguien rompe y dice, a ver, si me devuelvo 20 años, 100 años, 2 siglos, el mundo siempre ha estado de patas arriba. Yo te puedo hablar de una cantidad de acontecimientos funestos, terribles, y en ellos siempre han estado personas, niños, bebés, adultos, ancianos, y cada uno ha sido protagonista de este hecho. Y suena duro contar y decir que en esos hechos hay experiencias muy dolorosas, pero es que no todo tiene por qué ser bonito, porque es que hay piedras preciosas, todas forjadas al calor y a una gran temperatura y a un gran dolor. Y eso también nos hace crecer. Pero nos callaron la boca, pasamos por una época de sumisión, de esclavitud, por una época de inquisición, y poder renacer de todo ese yugo y volver a levantarnos de él y abrir la boca, levantar nuestra voz, emerger de semejantes procesos de cambio, es de aplaudirle a los muchachos cuando no se quedan callados, cuando dicen ya nos cansamos de esto. Entonces, esto es un contestón, es que aquí estamos hablando de adultos, usted no tiene por qué estar aquí metiendo la cucharada, son frases muy típicas, y es cuando uno debe, como de docente, hablar con los padres y con nuestros colegas, démosle voz a estos muchachos, porque es que están hablando cosas muy interesantes. Y si no lo están haciendo, entonces invitémoslos a ese argumento, ¿no? El no es tan válido como el sí. Yo por acá tenía apuntado eso para que no lo olvide, y es que el no debe de ser negociable. Cuando le digo no a mi hijo, por ejemplo, que es el primer protagonista de mi vida, él me dice,
venga, pero ¿cómo así que no, mamá? Entonces, claro, ya me pone a mí también a adoptar una postura y a explicarle por qué no, para que él me diga, bueno, está bien, mira, yo te digo que sí porque tal, por esto. Entonces ya me plantea un argumento. Allí veo que él no es negociable y él sí es argumentativo, pero buscan el camino para coincidir con uno y buscar caminos Hay algo, hay, para tomar decisiones, que es tan importante en la parte emocional. Cuando yo aprendo a tomar una decisión por mí mismo y soy capaz de decirte, te quiero mucho, pero te reprocho lo que estás diciendo, venga, dialogamos. Ah, como el nombre de tu programa, diálogos. exacto, claro que sí. Bueno, lo que busca diálogos es precisamente dialéctica, ¿no? Si ves ahí como el loguito, no soy para nada diseñador, pero pues era como la idea que tenía yo mismo, cogí tres O y las junté, pues para mostrar como la convergencia de los diferentes puntos de vista y digamos ese acercamiento a la verdad que se puede tener a través del diálogo, que sería pues como la generación de dialéctica, ¿no? Ese acercamiento a la verdad. Y de lo que estás hablando me parece supremamente importante, de cómo muchas veces las figuras hegemónicas de poder, que pueden ser los padres, los profesores, los jefes, etcétera, esa figura que tiene, digamos, un nivel de superioridad dentro de digamos, este instrumento digamos, de mandos, eh, simplemente maneja maneras dogmáticas de representar su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos que la naturaleza del cerebro humano es evitar el mayor esfuerzo, ¿no? Y entonces aceptar esas ideas nuevas de los jóvenes o incluso adultos que tengan ideas innovadoras sobre cómo mejorar las cosas, pues les va a generar, digamos, como dicen los chicos, muchos de los chicos, les genera ansiedad. Les va a generar ansiedad porque van a tener que cambiar toda su macroestructura de pensamiento, sus creencias, sus conocimientos, sus formas técnicas de hacer las cosas. No ven, es que no tienes que ir a hacer fila 3 horas al banco para pagar un recibo, lo puedes pagar en línea. Ay, pero no, y eso cómo se prende, no, yo no sé, mejor no, mejor voy a hago la fila, no, pero yo con mucho gusto le puedo explicar y te ahorras 3 horas y lo haces en 5 minutos. Si hay maneras nuevas de hacer las cosas más simples, ¿sí? Y mejores. Digamos que he visto poco a poco cómo evoluciona una tendencia humanista de la educación y pues parte de ello somos, y me tomo la batuta y contigo, que nos ponemos la 10 pues de gastar nuestro tiempo, de invertirlo en hacer contenido para redes sociales que promuevan digamos un poco de reflexión. Y ha tenido un efecto, o sea, sí o sí tiene un efecto porque cuando hablas con las personas de tu entorno te das cuenta que hey, sí está llegando el mensaje, sí se está produciendo algo. Y cuando hablas con los chicos y los chicos están interesados en política, en arte, en ciencia, hace poquito estuve en Medellín, entonces estuvimos en el planetario y toda la cosa, estaba lleno de niños. Entonces era una vaina muy bacana ver cómo cada vez más están mucho más apasionados, digamos, por todo ese desarrollo cognitivo y cada vez más desligados de las figuras de doctrina o las figuras dogmáticas, ¿no? Entonces usted no puede hacer eso y punto. Y entonces antes bajaba la cabeza y sí señor. Pero ahora muchos chicos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces ya cuando se le explica y le encuentra la lógica del por qué puede o no puede hacer algo, listo. Ya generalmente están empezando a tomar como decisiones propias y eso hace que digamos esa inteligencia subjetiva como individuo pues empiece a desarrollar mucho más rápido. Yo quería, yo quería preguntarte cómo es ese ejercicio o ese pensamiento que me contabas al principio, esa construcción del modelo pedagógico que estás empezando a realizar y cómo se ha manifestado y cómo lo has vivido. Es de tener paciencia porque en ocasiones yo noto que yo misma, a pesar de lo insistente que soy, hay momentos donde uno quisiera como tirar la maleta, porque honestamente somos humanos y uno dice, ay, pero tanto que va el cántaro al agua y qué pasa.
no quisiera resultados inmediatos. Pero cuando vuelvo a Ítaca con su Constantino Cavafis, le digo, no. Aquí no tengo por qué estar esperando resultados, aquí me tengo que disfrutar es el viaje. Y él es el que me vuelve, digamos, a mi norte. Ese poema de Constantín Cavafis, que se llama Ítaca. Y es que cuando me disfruto del viaje con los chicos en el aula de clase, o lo que hago por Instagram, me gozo el momento. Y digo, en algún momento esto hace eco, en algún momento esto va a moverse. No necesariamente lo que esté diciendo tiene que ser la verdad absoluta, y no es así. Porque qué bonito que me refuten y me digan, venga, profe, acomodemos esto. Pero comenzamos a ver caminos en el andar cuando las propuestas que se llevan causan curiosidad, causan asombro. O uno va viendo que lo recuerdan, que hay recordación de las mismas. Entonces tengo exalumnos, Julián, que tiene ya 31 años, 30, 27, y me los encuentro ya haciendo su maestría en este momento. O me buscan porque llegan desde España, de Estados Unidos, y qué rico, andamos en Cali, vení, nos tomamos un cafecito. Y en las charlas viene la recocha, ¿te acuerdas cuando me dijiste que se me podía hacer al lateral derecho del salón porque no dejaba ver a mis compañeros? Entonces yo le dije, sí, creo que sí. Me dijiste cabezón. Entonces se genera la risa y yo les decía, pues la verdad sí. Y me dice, pero es que lo decía de un modo tan sutil que finalmente los demás me lo decían y tú lo dices de otra forma, y ahorita es que vengo a caer en cuenta de que sí, también hacías mofa de lo mismo. Entonces yo le decía a los chicos, o a este joven en particular, a veces es la forma que decimos las cosas, pero no nos podemos negar a ellas, es que tú no te puedes negar a que eres un cabezón, y eres un cabezón, y connótalo de todas las formas posibles. Entonces comenzamos a trabajar el lenguaje. Cuando hablamos de connotaciones, estamos hablando de que soy cabezón porque en realidad físicamente tengo un perímetro cefálico mayor que el promedio. Entonces también puedo decir que soy cabezón porque tengo todo un almacenamiento para depositar conocimiento de información. Y en efecto así lo has superado porque ya llevas la segunda maestría encima y eres un chico muy talentoso. O eres tan cabezón que te puedes medir todos los sombreros psicodélicos que otros no se ponen, etcétera, le decía yo, o portar cortes extravagantes. Es verlo por el lado positivo. Hemos trabajado cosas en el aula de clase a manera de experimento, te lo digo sinceramente, yo soy muy honesta con mis explosiones pedagógicas, y es que a veces llegan ideas que uno dice, ¿será que esto funciona? Y a veces digo, oh, los estoy cogiendo como conejillo de indias, pero ¿qué más podemos hacer? Venga, hagamos esta prueba a ver qué tal funciona. Cuando estamos con adolescentes, que uno se puede sincerar un poco más, pero cuando estamos con pequeños como los que estoy ahorita, es diferente el lenguaje de uno como maestro para con ellos. Entonces venga, juguemos, venga, exploremos esta posibilidad, venga, les cuento un chiste. Hace poco, Julián, empezamos a trabajar la anécdota y puse la fecha, el título, la anécdota, y les veía la cara como de y les dije yo, venga, alguno dígame qué es la anécdota. Claro, el saber previo, ¿no? Y todos que no, me salían con definiciones supremamente extrañas y ninguna era la que encontramos en el diccionario. Me las gocé todas. Finalmente les dije yo, bueno, luego me van a decir qué es la anécdota. Yo les voy a contar 3 anécdotas de mi vida. Una cuando estaba de la edad de ustedes, otra cuando tenía 5 años más que ustedes, y otra ya vieja, así como estoy ahora. Y yo, ay, sí, cuando les conté la de la edad de ellos, esos muchachos no podían de la risa y no podían creer que a mí me pasaran esas cosas, porque como que uno está en otro lugar en su campo mental y emocional, uno es otro ser para ellos, no somos ni de carne y hueso. Entonces te van reconociendo como un ser paralelo a ellos. Como un ser humano, ¿no? Como un ser humano. Luego les conté otra que ya era más triste, más dolorosa, y finalmente me dice un niño, una anécdota es una historia que puede ser graciosa o asombrosa, y le dije yo, esa es la definición. Entonces surge a partir de ese momento algo súper lindo, y es que lo único que hicimos ese día fue hablar y hablar y hablar y hablar, porque cada uno quería contar su anécdota,
y en el cuaderno solamente quedó depositada la fecha, el título y la definición que logra sacar un niño, que es la correcta para el diccionario. Los padres de familia, tú lo sabes, comienzan a reprochar eso, ¿no? Hoy no vieron nada. Hoy no vieron nada los muchachos. Porque ellos mismos también necesitan cambiar esa figura dogmática de educación. Cambia. Y empiezan a aparecer experiencias como ocurrieron con mis experiencias bonitas y chistosas y otras dolorosas. Lo comparto es porque cuando hablamos de escritura para la sanación y pedagogía para la salud mental, la escritura no solamente es coger un lápiz y lanzarse a escribir. La escritura es dejar que la lengua también sea un lápiz y se atreva a escribir. Y le escribe al viento y lanza la palabra. Este es un instrumento que también tiene tinta. Y hay que dejar que se moje y que exprese y que fluya. Y una niña sale, Julián, afortunadamente su lenguaje aún es muy infantil, su voz es muy de niña y aún no alcanza a modular muy bien algunas palabras. Y en su relato, que no es tan en voz alta, es un término medio, alcanzo a captar en un relato de anécdota de violación. Okay. Que gracias a Dios, afortunadamente los compañeros no alcanzaron a captar plenamente. Cuando termina eso da lugar a la pedagogía para la salud mental, de retomar esa niña en tiempo de descanso, en un momento donde las dos podamos estar solas y decirle, ¿me puedes volver a contar la anécdota que contaste en el salón? Para yo saber si en realidad te escuché bien, fue producto de mi imaginario. Y me encuentro con que sí, que ha sido abusada. Y cuando hablamos de abuso, estamos acostumbrados a pensar que estamos hablando de una penetración, porque es que llegamos hasta allá, y el abuso va mucho más allá de eso. Cuando digo más allá, es que el solo hecho de que te toquen los labios, de que te abraces sin tu permiso, ya es un abuso. ¿Sí? Entonces la niña relata un abuso solamente de tocarle su cuerpo. Y ella lo reconoce, su corta edad, como un abuso. Okay. ¿Sí? Eso da lugar al maestro a darse cuenta que no tiene solamente una personita o 50 o 40, 30, 20 personas a las cuales, como dijo Julián en un principio, llenar este cerebro que es como una caja vacía, y no lo es, de información, sino que llegan muchas personitas con diferentes historias narrativas que quieren ser contadas, que ellos quieren que los escuchen, que la maestra me escuche, que mis compañeros me escuchen. Para mí fue súper valioso porque yo pensaba, yo en mi momento y a la edad de ella, yo no me hubiera sentido capaz de pararme enfrente de mis compañeros a contar algo como esto. O por la intimidación del violador, o por la vergüenza que me causa contarlo porque mi autoestima ha sido atropellada, el autoconcepto, pero ella lo hace. Y digo yo, mira la diferencia de transformación en las generaciones. El empoderamiento femenino del que se está hablando y esa capacidad de decir yo sí y hay que hacer algo. Entonces, cuando se llama la mamá y me dice, profe, yo también hace poco me enteré, pero ella está hablando y está bien, aquí el psicólogo dice que la que estoy mal soy yo. Y le digo yo, sí, yo te entiendo porque como madre eso nos afecta muchísimo. No quisiéramos que se les tocara ni poner pétalo de una rosa. Pero ellos están en este momento y suena muy a cliché, pero ese chip, ese dispositivo con el que estos muchachos están en este momento, permite que uno haga un trabajo y se transforme con ellos. O sea, los que estamos evolucionando somos nosotros, porque ellos están dispuestos a darla toda, a hablar de cosas, a decir, esto tiene cura, esto se puede hacer algo. Y se hace desde el diálogo, es que me encanta el nombre de tu programa, se hace desde la escritura, se hace desde el círculo, se hace desde el dibujo, se hace desde el canto, y logramos hacer maravillas, de verdad que sí, hacer milagros y que haya milagros con nosotros. Marilyn, ahí rescato todo lo que dijiste, de verdad que es algo que a nosotros como educadores nos toca mucho. Y digamos, en ese orden de ideas, yo promuevo romper ese paradigma hegemónico de una figura del super yo, ¿no? De que la figura hegemónica sea el super yo, y entonces te queda como estudiante
te queda a ti simplemente el yo y el ello, ¿no? Entonces se desprenden de ese super yo, que sea el docente o que sea mi papá o que sea etcétera, pero entonces a ese super yo no le puedo contar lo que piensa el ello, ¿sí? No le puedo contar mis miedos, mis angustias, mis alegrías, pues porque, digamos, esa figura de poder o de autoridad no está interesada en eso. Y eso muchas veces hace que esa figura, digamos, muchas veces en los procesos educativos los docentes que llegan que a rajar, que solamente que a calificar duro, que no sé qué, que para que aprendan. Entonces lo que están haciendo es imponer una hegemonía del super yo y hace que se corte completamente la naturaleza humana del proceso formativo. Digamos que cuando uno logra romper esa estructura de una figura dominante o de poder desde la figura docente, eh, logra hacer, digamos, un vínculo mucho más real. Y ahí es a donde voy con los medios de expresión, ¿no? Que como ya los mencionabas, pueden ser muchos, pero los medios de expresión, digamos, son mucho más eficientes cuando se siente que se está haciendo, digamos, en un círculo más fraternal, en una, digamos, en una posición de confianza, en una posición de amistad, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que nosotros, pues como ya tenemos un poco más de experiencia, no solamente en libros y en educación, sino sobre la vida, pues digamos que podemos empezar a trabajar la escucha, que es algo tan importante que lo tenemos completamente infravalorado, ¿no? O sea, pensamos que siempre que hay, digamos, una condición emocional o ya sea una patología, bueno, cuando tenemos patologías sí o sí necesitamos pues ayuda profesional, pero digamos cuando eso es, digamos, una condición emocional o cuando es una pulsión de ese ello que no sabemos cómo manejar, hay una herramienta supremamente importante que consta de dos partes y es la expresión y la escucha. Con que tengamos estas dos partes, digamos que esa energía va a fluir en un solo sentido y va a encontrar su cauce. Cuando no logramos encontrar esos medios de expresión, nos empezamos a llenar con ellos, ¿no? Nos empezamos a llenar, nos empezamos a volver irritables, nos empezamos a, digamos, a retraer de la sociedad, a volvernos un poco más ensimismados, porque no queremos de pronto lastimar a alguien o que alguien nos lastime por eso que estoy sintiendo, por eso que estoy padeciendo, y finalmente terminamos es incubando ese pesar o esa angustia o ese sufrimiento que tenemos. Creemos que si lo apretamos mucho tal vez lo reduzcamos a un punto cero, pero lo que estamos haciendo es incubándolo y empieza a desarrollarse de una manera tremenda que cuando tenemos ya la necesidad inexorable de sacarlo afuera, pues ya, digamos, muchas veces ya es muy tarde o ya se reacciona, digamos, no de la mejor manera, ya hay comportamientos de violencia o etcétera. Entonces, cuando abrimos ese canal de escucha para con las otras personas, así nosotros no aportemos nada, así no seamos psicólogos, simplemente con que escuchemos a la otra persona y no solamente es escucharla, sino si escribe leerla, si pinta observarla, etcétera. O sea, simplemente dejarse transmitir ese medio de expresión del otro, ya estamos generando un canal para que toda esa energía que está reprimida pueda fluir en un sentido. Entonces, tú me comentabas que manejas, digamos, algunos pensamientos de cómo la escritura puede llegar a ser un medio de sanación. ¿Cómo es que Ujú. se concibe esto? Eso lo consigo desde el mismo lenguaje. En el estudio que tengo, por ejemplo, he aprendido que cuando trabajo con la primera persona del singular, hago un proceso de sanación interna. Entonces estamos hablando de la primera persona que es el yo. Y podríamos decir, entonces vas a trabajarles el ego. No vamos a trabajar el ego con el yo. Voy a trabajar en mi identidad y el reconocimiento de mí mismo. Entonces cuando trabajo el yo, vivo mi momento presente, porque voy a hablar de mí mismo en este momento. El yo me da la capacidad de intervenir. Yo, Ujú. intervenir con respeto.
porque pido la palabra, porque me doy la oportunidad de organizar mis ideas antes de escribirlas, que es tan complejo. Y eso es lo bonito de la escritura. Cuando uno habla, generalmente deja que las ideas vayan fluyendo y uno organiza, reorganiza, acomoda, vuelve y acomoda, pero la escritura tiene una doble función y es más exigente para nuestro cerebro humano. Es que cuando uno va a escribir, primero la piensa y la piensa muy bien. En la época de mi madre, y mi madre es una sabia, decía, a nosotros nos enseñaban a trabajar con borrador, decía ella. Y era el cuaderno de borrador para que luego esas ideas se pudieran plasmar nuevamente al cuaderno en limpio. Claro, ella me decía, reorganice las ideas, vuelva y organícelas y escríbalas. Y esa reorganización de ideas lo que estamos haciendo es identificándome, reconociendo mis sentimientos, mis fortalezas, encontrándome en lo que escribo y volviéndome a encontrar. Ese yo se trabaja a través de retos y desafíos. Entonces el yo en la escritura sanadora para la pedagogía de la salud mental lleva a trabajar el yo puedo, el yo soy, el yo tengo, el yo merezco, el yo estoy aquí. El yo me lleva a distinguir la intimidad de lo que es íntimo en comparación a lo que es privado. Ese yo personal me lleva a rescatar algo que se ha perdido mucho en la escritura, que es el diario. El diario tiene un poder sanador, sobre todo si se hace en las noches, porque en la noche hay una energía diferente, ¿sí? En donde ya el cerebro lo que está buscando es descansar. Entonces escribir hace que mi cerebro pause y vaya tomando un nivel más de descanso y que yo pueda depositar además en él todo ese relato de lo que ocurrió conmigo en el día. O sea, recojo, libero y deposito. Y le estoy dando a mi cerebro la capacidad de que también descanse y tenga un sueño reparador. Manifestar a través de la escritura palabras mágicas, como le digo yo a mis niños. Decir te quiero es valiosísimo y no nos tiene por qué dar miedo ni vergüenza expresarlo. Ser gratos en la escritura, ¿sí? Debemos validar esas emociones. Entonces, cuando no soy capaz oralmente de decirle al otro lo que siento, porque es que no me han enseñado a decirlo, porque es que si lo digo soy inferior, si lo digo yo me estoy aminorando, enseñarlo a través de la escritura hace que luego haga posible que ese personaje que está en la escritura y que es mágico en algún momento cobre vida y se vuelve real en sí mismo, porque es que yo me parezco y me identifico con ese personaje. Y si ese personaje fue capaz de decir te amo, y decir te quiero, y decir gracias, perdón, entonces seguramente cuando ya lo viva en mí mismo y lo interiorice, yo también pueda ser capaz de hacer lo mismo. He trabajado el escudo personal, he trabajado ese mapa de sueños con ellos y encuentro una cantidad de sueños que cuando lo comparto con los padres me dicen, ay, pero tan soñador mi hijo, ya va a creer que va a llegar a España. Llegan con las tijeras. Entonces somos esas creencias llegan que con las limitan tijeras del adulto puestas. pequeño. ¿Sí? Digamos, de esto me parece muy importante y es resaltar el valor de la escritura, ¿no? Y del habla. Cuando llego a clases, lo primero que hago es, vamos a hablar sobre un tema, ¿no? Entonces, bueno, para ustedes, ¿qué es esto? Entonces empiezo a notar como lo que todos empiezan a hablar y en la medida que más avanza, más confianza se van teniendo, ¿no? Al principio son supremamente reacios en aportar porque, bueno, de pronto digo una bobada y me regañan, ¿no? O algo así porque es lo que le han inculcado a otros, ¿no? Cuando todos los acercamientos a la verdad son supremamente válidos porque una verdad absoluta no existe. Entonces cuando abrimos esos caminos de expresión a través del habla, a través de la escritura, cuando les hago talleres todos son escritos a mano. Profe, ¿pero lo puedo hacer en el computador? No, hágalo a mano. Profe, ¿y por qué? Entonces yo les explico por qué. Resulta que nosotros creemos que sabemos lo que estamos pensando.
creemos que sabemos lo que estamos pensando. Entonces tenemos 60.000 pensamientos por segundo. Y uno no tiene manera pues de hacerle una medición y clasificarlos. Estos son de este tema. O sea, no, eso es así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama neurogénesis, que es que se crean neuronas nuevas y esas neuronas nuevas están influenciadas por el entorno, por el contexto, por la situación emocional, es una cantidad de cosas. Entonces todas las neuronas nuevas que están saliendo generan nuevas conexiones con las que ya están y se vuelve, mejor dicho, eso es un despelote. Pero nosotros siempre creemos que vamos en calma y que vamos en paz por la vida y que sé absolutamente claro lo que estoy pensando. Entonces cuando les digo, bueno, dígame lo que está pensando, y como que, ¿qué? Entonces el primer filtro es hablar, ¿no? Hablar me obliga a un proceso de, digamos, de embudo, donde yo necesito transformar en lenguaje los pensamientos. Yo generalmente tengo aquí un pensamiento, pero es solamente de todos esos 60.000 que estoy teniendo, el que estoy convirtiendo en lenguaje, que puede ser aleatoriamente cualquiera, ¿cierto? Ay, que me vi una película y resulta que estoy manejando el carro rumbo al trabajo y se me viene un recuerdo de la película de, uy, este man como perseguía al otro. ¿Por qué? Porque el cerebro toma así partes aleatorias de los pensamientos. Pero cuando necesito hablarlo, entonces necesito empezar a organizar las ideas, ¿sí? Recordar lo que tengo ya almacenado y prospectarme sobre la idea que quiero dejar generalizada con lo que estoy hablando. Entonces tengo que hacer un doble ejercicio. Yo lo significo como un infinito, ¿no? Como el Sí. estoy aquí en el Y centro de y debo vuelta. ir al pasado y mirar en el futuro cómo quiero que quede. Con todo Ok. el tiempo, ¿cierto? Eso para el habla. Pero resulta que para la escritura es más, digamos, es más largo el embudo. Si para el habla era así, para la escritura entonces lo voy a tener así. ¿Por qué? Porque tengo aquí el cúmulo de pensamientos y me queda súper bien ahí la alegoría con los libros. Tengo aquí el cúmulo de pensamientos, pero no basta con que me salga en orden, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesito que cada palabra que vaya quedando organizada tenga cohesión dentro del texto. O sea, que se entienda la idea general de lo que quiero expresar a través de un texto. Entonces, si yo empiezo a escribir como hablo, yo hablando puedo devolverme, volver adelante en el mismo tema y retomarlo y desembarrarla y no pasó nada. Pero cuando escribo, si voy, digamos, dentro del embudo y empiezo a sacar las palabras, iba una que no iba ahí, sino que iba atrás, ya el texto se me va a embolatar. Y si sigo de para adelante, ya se me pierde la cohesión del texto. Entonces, ¿qué nos obliga? A que ese embudo de pensamientos lo organicemos antes de escribirlo en pensamientos mucho más largos que posteriormente se van a convertir en frases que voy a colocar en el texto. Entonces, además de que nos hace un proceso de estructuración del pensamiento brutal, o sea, nos organiza intelectualmente, pues nos obliga a hacer inconscientemente el ejercicio de depurar los pensamientos. Y cuando hacemos ese ejercicio de depuración de pensamientos, directamente esos pensamientos que no nos sirven, esos pensamientos que no son útiles, esos pensamientos que tal vez no deberían de estar ahí, naturalmente van a ir o saliendo por descarte o a quedar plasmados en la escritura y ahí se van a quedar. Entonces ya hice algo con ellos y no quedaron ahí dando vueltas en esos pensamientos que jamás supe que tenía. Cuando yo descubro y estoy haciendo una obra, estoy escribiendo algo y estoy hablando sobre algo y en esa organización de ideas, como cuando organizamos el cuarto que estaba muy desordenado, encontramos cosas que se nos habían perdido hace tiempo y, ay, mira, esto estaba por acá. Así mismo pasa con los pensamientos. Cuando hacemos el proceso de escritura, encontramos pensamientos que uno, uy, yo, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Cierto? O, ay, mira que yo tenía estas ideas sobre esto, tenía estas ideas sobre este tema político, tengo estas ideas sobre la iglesia. Si a las personas que están viendo el video se han preguntado directamente a sí mismos, venga, yo mismo,
¿Qué ideas tenemos sobre la iglesia? ¿Qué ideas tenemos sobre la política? ¿Qué ideas tenemos sobre la educación? ¿Qué ideas tenemos sobre la sociedad? ¿Qué ideas tengo sobre mi papel en la sociedad? Cuando nos preguntamos directamente las cosas, es que empezamos a hacer reflexión sobre, hey, yo no había caído en cuenta que, por ejemplo, puede pasar esto conmigo, o estaba sintiendo esto y me sentía extraño, pero no sabía que era por esta razón. Entonces, identificando es que podemos luego posteriori trabajar sobre esas cosas que identifiquemos para mejorarlas. De acuerdo. La mente mantiene en un diálogo interno constante, en un diálogo interno que se le llama ahorita el ruido, no es como un ruido ahí eh, ensordecedor a veces. Es decir, que fastidia hasta que uno no lo libera. Uh-huh. Porque la mente te dice y te dice y te habla, te acoge, pero uno dice hasta que no me encuentro con cómo ordeno todo ese ruido, cómo a ese ruido le pongo nombre, cómo ese cuchicheo, por fin, lo que tú dijiste ahorita, tiene cohesión y tiene además coherencia, como que ya el Frankenstein tiene forma. Hay un escritor de ensayos de apellido Vázquez, colombiano, él habla de eso, en la elaboración de ensayos, él dice, yo enseño a armar el Frankenstein, porque es como el texto coco para los estudiantes. Uh-huh. Y llegamos a y este nos va a sacar canas. Y él, para que no lo vean como el coco de los textos, les enseña que para armar el ensayo es como pensar que tengo la cabeza, los tornillos, los ojos, el brazo, las partes de un monstruo llamado Frankenstein, y que hay que darle forma y sentido. Y en la medida que uno le da sentido a ese Frankenstein, se vuelve toda una vida de un amigo. Porque finalmente, además de que el pensamiento se ordena, estoy manifestando y conectando todo mi saber con mis emociones. Y las aclaro. Cuando yo aclaro mis emociones, cuando yo les encuentro en nombre a ellas, soy capaz de conectarme con ellas y regularlas. Y esa es otra cosa que estoy haciendo en el aula de clase con la pedagogía para la salud mental. Y es darle nombre a lo que se siente. Uh-huh. A mí me costaba aceptar que eso pudiese tener efecto mágico y momentáneo, pero lo he comprobado. Y esto que tengo un estudiante supremamente filoso, ponle tú, imagínatelo, bajito, porque es bajito, va para 9 años, parece un alma vieja, es un alma vieja, muy pensador, muy crítico, muy buen estudiante. Pero cuando algo no sale como él quiere, el hombre se enoja y me golpea el pupitre. Se frustra. Entonces en estos días le dije, eso que tienes en este momento, ¿cómo se llama? Le dije yo, no es enojo, no es ira. Lo que tienes en este momento no es rabia. Te voy a ayudar, eso se llama frustración. Se llama frustración a una emoción que tienes en este momento, de no poder resolver todavía lo que tienes enfrente tuyo. Y sencillamente sí vas a poder resolverlo, porque tienes todas las habilidades, no la competencia, ¿no? Sino la habilidad, que es muy diferente. Tienes las habilidades para desarrollarlas. Pero para que lo puedas desarrollar, tienes primero que calmarte. Cuando te calmes, créeme que todo esto que tienes aquí, que no has podido ordenar, se te va a ordenar. Y ya me lo fui acercando. Entonces ya es como que se estaba... Le dije yo, sí, ese es el otro paso. Hay que respirar. Cuando respira, tranquilízate y tómate tu tiempo. Eso me lo puedes entregar hoy o mañana. Y le vi el cambio en su rostro, le vi el cambio en su respiración, que tanto los adultos también lo necesitamos. Y al otro día me dijo, ya, en la casa lo pude resolver y solo. Y yo sé que sí, porque es muy autónomo. Uh-huh. Y, ¿cómo es que se llama? Y yo, ¿cómo se llama qué? La operación que estamos haciendo. Me dice, no, lo que me dijiste ayer. Y le dije yo, al sentir lo que estaba sintiendo, la emoción, dijo, sí, frustración. Dijo, ya. Pero yo dije, mira lo importante que es darle nombre uh-huh. a esto, porque es que escribir no es fácil, hablar no es fácil. Total, y ahí voy a una crítica con una tendencia, ay, que mejor dicho me saca canas, que veo estos coaches con su positivismo mágico, ¿no?
con su smile Ok. tóxico. Entonces Ajá. le hacen creer a las personas que tienen que estar smile todo el tiempo, Ajá. ¿sí? Porque como estamos en una De acuerdo. sociedad completamente pictórica que básicamente basa su moral en la estética, ¿sí? Entonces Ajá. no me puedo ver afectado ante los otros. No me puedo ver débil, no me puedo ver Ajá. llorando, no me puedo ver sintiendo ira entre los otros porque eso no es estéticamente correcto ante una Me sociedad gusta. pictórica, ¿no? Estamos Exacto. en una sociedad de la imagen, donde ya se expresan ideas con memes, Ajá. donde emojis reemplazan textos. Ajá. Entonces en esta sociedad de la imagen, ¿cómo nos vamos a poder permitir vernos mal? Vernos de una Ajá. manera estéticamente no buena. ¿Y qué pasa? Que llegan estos coaches a vender lo que la gente cree que necesita oír. Ajá. ¿Sí? Entonces, no, si estás pasando por un mal momento, piensa en grande, piensa que todo se va a solucionar y chévere. Pero lo que voy es que si no se hace un proceso de reconocimiento real de la emoción o del problema que se está teniendo, pues venga, no van a poder solucionar nada. Yo particularmente doy una de las clases que doy es formulación de proyectos. Y mis chicos, si me están viendo, saludos. Y lo primero que les digo es las metodologías me valen huevo. Ajá. Me valen un huevo. Y hay 1 millón de metodologías. Pero no me interesa si ustedes no entienden que lo que necesitan hacer es resolver un problema y para resolver un problema tienen que identificarlo. Punto. Exacto. Experimenten, Reconocerlo. ahonden, sea personal o del entorno y digamos investiguen, profundicen, hablen, dialoguen, expandan su caja de aprendizaje y entiendan la problemática, entiendan el problema, entiendan la situación. Una vez que uno lo entiende a profundidad, cuando yo sé completamente cómo se arma un radio y cuáles son las piezas que lo conforman, con mirarlo yo puedo decir, ay, se le dañó la antena, por eso no coge la señal. Pero si a mí me pasan el radio mal, no tengo ni idea qué es un radio y me dicen, piensa que el radio va a estar bien, no suena, pero piensa en grande que va a estar bien mañana, el radio va a seguir dañado mañana. Si yo no hago el Sí. proceso de identificar qué tiene desde el conocimiento de él y luego gestionando acciones concretas para arreglarlo, pues se va a quedar dañado. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no nos Exactamente. autorreconocemos, y ahorita hablabas del ego, y el ego me parece un tema muy importante para hablarlo, que creo que del ego podría hablar muchas Mejor horas, dicho. pero voy a hacer algo aquí muy corto y es que eh, también nos obligan a ver el ego como el coco, ¿no? Entonces muchas veces en las redes sociales la gente me pregunta, Julián, ¿cómo puedo eliminar mi ego? Entonces yo Sí. casi que les contesto, no, pues dejando de vivir, pero pues no les voy a contestar eso, porque el ego hace parte de nosotros. Sí, o sea, hay varios autores y miramos por ejemplo a Descartes que nos habla de la parte corpórea y de la parte no corpórea. Y él habla del ego como esa parte que es no corpórea, lo que otras personas llaman el alma, el espíritu, la voluntad, la Ajá. energía vital, etcétera. Lo podemos ver como esa energía no corpórea, pero si lo miramos en un ejemplo, digamos, de lo que entendemos más coloquialmente como es el ego, como, ay, ese pensar en mí y ya, ¿cierto? Entonces tenemos la paradoja del erizo, ¿la has escuchado? No, no, no. A ver, Bueno, cuéntamela. resulta que tenemos 2 erizos. Bueno, no, tenemos un erizo y una manada de erizos. Ok. Digamos 6 erizos y aquí uno y los 5 allá. Yo soy este erizo. Entonces este se va a llamar el erizo Humberto. Entonces resulta que el erizo Humberto, cuando se llena de ego, ¿qué es el ego? Es esa identificación de mi propio yo. ¿Sí? Lo que podemos llamar sujeto. Ajá. ¿Listo? Entonces el sujeto, que es mi yo, solamente mi persona, es un humano
y el humano es una criatura con necesidades sociales. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un invierno muy bravo. Entonces a mí un vertico le dio frío y se quiere acercar a los otros erizos. Pero ¿qué pasa? Al acercarse mucho se chuza con las púas de ellos. Entonces esta sociedad, cuando perdemos mucho de mi yo, cuando pierdo el ego y digamos, digo, abandoné mi ego y ya soy un alma que se articula en paz con el resto de seres, pero resulta que si yo no tengo ego, o sea, no tengo un reconocimiento de mi propio ser, lo que va a pasar es que me chuzo, o sea, me consume la sociedad. Entonces termino creyendo en las ideas de redes sociales de felicidad, en que tengo que ir a Dubai, en que me tengo que comprar una camioneta, en que me tengo que poner unos tenis, no sé qué pendejada de marca. Sí, porque entonces son personas que inconscientemente perdieron su ego y se dejaron consumir, ¿sí? Y dejaron de ser un individuo para ser parte de un instrumento de la sociedad. Entonces perdieron su figura de sujeto y terminaron siendo un objeto, ¿sí? Okay. De sujeto a objeto. Que digamos esa transición de objeto a sujeto, que sería la inversa, son de las, digamos, el estudio de las pulsiones que hace Jacques Lacan. Se supone que nosotros en determinadas edades debemos de tener esa transición de objeto, o sea, de que no me identifico a mí mismo como una persona, o sea, cuando estoy muy chico y tengo las necesidades, digamos, muy explícitas de que me alimenten, de que me cuiden, porque yo no lo puedo hacer por mí mismo, aún no tomo mis propias decisiones. Y cuando ya empiezo a tomar mis propias decisiones y empiezo a perder la necesidad del otro, entonces ya me constituyo en un sujeto. Pero resulta que muchos adultos se quedan siendo objetos, porque nunca desarrollan ese ego. Y ahora está la paradoja, entonces, ay, no es bueno acercarme del todo. Pero entonces me alejo. Y si me alejo del todo, entonces me muero de frío. Entonces, ¿qué pasa? Si me alejo de todo, ya no voy a tener la retroalimentación social de lo que son mis pensamientos. Si esos pensamientos, en determinada medida, terminan siendo moralmente adecuados, o sea que son útiles para la sociedad, o digamos subjetivamente adecuados, o si pueden tener una relación intersubjetiva, o sea si otras personas pueden concordar con ese pensamiento mío. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me alejo del todo, simplemente me voy a congelar, o sea, voy a quedar ahogado en mi propio yo, en mi propio ser, y al perder esa comunicación con el otro, pues voy a dejar de entender el entorno. Entonces yo siempre manejo como dos cosas supremamente importantes. El entendimiento del yo, o sea, el entendimiento mío, cuando me enojo, qué me hace feliz, qué me enoja, qué me estresa, qué me hace sentir amado, cuando me da hambre, o sea, todo, entenderme. Y desde ese entendimiento tratar de realizar un acercamiento al entendimiento de la sociedad. No pretendo entender al otro, porque pues si no se entiende él mismo, menos lo voy a entender yo, pero pues sí realizar un acercamiento de por lo menos, si llega alterada la persona, si yo pienso en cómo me entendí yo mismo, venga, si este llegó alterado, si yo estuviera alterado, no me gustaría que me alteren más o ese tipo de cosas, entonces nos permite ser un poquito más empáticos. Entonces, bueno, como ir por ese, digamos, con ese equilibrio de la sociedad y el ego, ¿no? Como para que podamos tener un poco más de empatía como personas. Me gusta empatía y compasión con el otro y con nosotros mismos. Y es que ese reconocerse es como un espejo, ese reconocerse es permitirme verme como soy. Y ver el problema cuando estamos en metodología de la investigación del problema tal y como es. Es que a veces no lo quiero ver porque es que no lo acepto. No acepto que el problema tenga tantas aristas y me toque analizarlo desde diferentes perspectivas. Y es que eso es un mundo lleno de aristas. Y el ser humano es eso también. Somos tan complejos que estamos llenos de aristas. Y quisiéramos encontrarnos con otras cosas. Quisiéramos que las cosas fueran como nosotros las queremos acomodar, pero no, es que la realidad es esta. Y si eso es lo que tienes, mira a ver qué vas a hacer con eso, qué propones, cómo lo modificas. Entonces a veces yo les digo a los jóvenes cuando trabajo con adolescentes o adultos,
Es como reconocer, es como mirarme en un espejo y decir sin ponerle filtros, es que ya tengo patas de gallina, es que tengo manchas en la piel, es que tengo alopecia, que estoy quedando calvo, es que los años pasan, es que las orejas me crecieron, es que la nariz con la vejez va creciendo, es que sí, se envejece, el cuerpo humano se envejece, es que envejecemos. Y ese reconocimiento debe de permitir un constructo claro de aceptación, y en la aceptación está el amor, no está es que es respetable el que se quiere aplicar sus votos, pero como también es muy respetable el que dice, me amo con todo y lo que soy y con todo lo que esto implica para mí el paso de los años y la experiencia. Entonces comienzo a mirar ese problema de investigación, como lo dice Julián, desde muchas perspectivas para darle una mirada diferente. Por eso es que uno puede decir, muchas personas han trabajado esta tesis, pero ¿cómo la va a trabajar usted? ¿Desde qué mirada? ¿Desde qué filosofía? ¿Desde qué punto crítico? O sea, ¿cómo nos vas a sorprender, no? O sea, ¿de qué manera eso va a ser para nosotros como maestros toda una sorpresa? Y reconocer es valiosísimo, es de lo más valioso que tiene uno como ser humano. Bueno, Marilyn, pienso que para ir cerrando y dejarles como unos puntos de reflexión a las personas que tuvieron el interés de ver este video completo, que siempre quedan largotes. Un saludo para las personas de diálogos que ven los videos completos, los quiero mucho. Y ¿qué les podemos dejar a manera de reflexión sobre los medios de expresión como herramientas de sanación? ¿Qué les puedo dejar? Que los prueben todos, que no se limiten, que se lancen a la aventura. Voy a utilizar dos palabras que se vienen dentro de poco nuevamente con Julián y con Mar, que se lancen a la aventura de crear y co-crear. ¿Sí? Que tendremos un próximo live desde mi cuenta de Instagram, @Leps, siempre contigo, de eso, de que podemos hacer conciencia individual, como lo dijo Julián. Hay que trabajar desde mi ser y desde mi interior para crear, pero así mismo debo pensar que tenemos una humanidad, que estamos para el servicio de la humanidad misma y co-creo con ella. Que me lance a atreverme a hacer efectivo todo aquello que pienso, sueño y deseo. Hágalo, mezcle, haga toda una pócima con ellas. Que esto va a funcionar, si no te atreves nunca te vas a dar cuenta. Que seas tú el ejemplo a seguir de tus estudiantes, de tus hijos, de la comunidad que tiene a tu alrededor. Cuando uno se siente fascinado con lo que hace, independientemente de lo que hagas, eso es como una miel que atrapa abejas. Que le apostemos a la vida, porque estamos acá para transformar el mundo en positivo. Así que cualquier cosa que se les ocurra, actívenla. Completamente, chicos. Ahí les remato con una pequeña anécdota, y es que vale, bueno, hacemos anécdota. Hacemos unos talleres literarios con unos compañeros educadores y pues nada, de mero desparche. Compartimos libros, tomamos canelacito, café y chévere. Y hablamos de que hay dos maneras de ver la lectura, ¿no? Sufrirla o disfrutarla. Ajá. Entonces hablábamos de los que la sufren. Y yo simplemente les decía, yo creo que es que no has encontrado un tema que te guste leer. Es que yo leo libros de ciencia, así que... Y yo, bueno, ¿a ti te gusta ver novelas? Ay, me encanta. ¿Y tú has leído alguna novela? Ay, que no. Entonces, no sé, pruébate esto. Entonces le presté una novela, ¿no? Pero aquí tengo una para el ejemplo. No, mejor dicho, o sea, le cambió la vida. Dijo que cómo podía meterse dentro del libro y sentir la novela mucho más que incluso viéndola en televisión. Y entonces les dejo esta historia de ejemplo, porque
no es que no nos guste algo, no es que no nos funcione algo, es que no hemos encontrado, no hemos experimentado la manera de cómo nos fluye naturalmente. Entonces, nada, así como nosotros hacemos docencia como se nos da la gana y pues hasta ahora no nos han echado, espero que no nos echen pronto, pues ustedes también ensayen a hacer las cosas como les guste. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogo de Julián Ballén con Marilyn, de Alep siempre contigo. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Julián, por este espacio.